comenzó el sínodo sobre la familia, inaugurado por el Santo Padre con la misa el domingo. Y en este sínodo, como saben ustedes, se van a conversar y se van a realizar consultas y diálogos en una forma que no es habitual en los sínodos. Entonces, hagamos una aclaración de qué cosa es este sínodo de la familia. Como saben ustedes, los sínodos fueron una reunión de obispos acompañada por expertos que son laicos o pueden ser laicos, sacerdotes, pero es una reunión de obispos, ¿no? O sea, el sínodo, es importante entenderlo, es la reunión de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Que existan otras personas invitadas, estas personas van como peritos, como expertos, como invitados, van también hermanos de otras religiones, pero los aportes ayudan a iluminar, a sacar las conclusiones del caso, pero ese es un ejercicio de la potestad pastoral de los sucesores de los apóstoles, que entre ellos colaboran con el pontífice, ¿no? Y entonces el sínodo termina elaborando un documento sobre el tema que se ha escogido para ese sínodo, y ese tema que se ha propuesto, el Papa lo toma y luego lo utiliza para su propia iluminación pastoral, para las decisiones que él quiera tomar como pontífice, y en consecuencia no está obligado un papa a las conclusiones de un sínodo, ¿no? Pero sí le sirven. Y usualmente, después de cada sínodo, ha seguido una exhortación post-sinodal, y han sido ocasiones de magníficos documentos, ¿no? La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI, por ejemplo, o los grandes documentos Familiaris Consortio, Catequesis Tradendae, todos ellos de Juan Pablo II, que fueron publicados después de sínodos, Reconciliatio de Penitencia, por ejemplo, donde el Papa Juan Pablo II deja claro, y acá aprovecho para decirlo una vez más, un buen golpe en la cabeza a los contrarios, para señalar que Dios no castiga, ¿no? Por ejemplo, entonces todos estos temas son fundamentales para el magisterio pontificio y también para el ministerio petrino. Sin embargo, el Papa Francisco ha señalado que él no quiere que sus sucesores se sientan obligados a que después de un sínodo tenga que seguir un documento. Es decir, abriendo las puertas a la posibilidad de que después de un sínodo sigan algunas medidas pastorales, pero no necesariamente un documento. Entonces, no sabemos si el Papa va a seguir este sínodo con un documento, pero perfectamente podría no hacerlo. Ahora, yo creo que le presta tanta importancia a este sínodo que tiendo a pensar que va a sacar un documento. Sin embargo, es importante señalar, esta es la naturaleza del sínodo. No obliga al pontífice, pero es un ejercicio de la colegialidad de los obispos, que son sucesores de los apóstoles y ayudan, colaboran con la cabeza de los apóstoles, que es Pedro. ¿Cuál es la característica de este sínodo? Primero, es un sínodo, si quieren ustedes, a dos partes, ¿no? De dos capítulos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el Papa ha convocado el sínodo que ha comenzado ahora por 3 semanas a que sea un sínodo extraordinario, es decir, fuera de lo planeado. Y ha escogido que el tema sea la familia. Y lo que quiere es que al final de este sínodo no exista un conjunto de conclusiones, sino que existan un conjunto de propuestas. ¿Para qué? Para el siguiente sínodo. Esto es inusual. Es decir, el Papa ha convocado un sínodo extraordinario que va a preceder a un sínodo ordinario, es decir, los que se realizan en el ciclo habitual de 5 años, ¿no? Y para el sínodo ordinario ha escogido también de nuevo el tema de la familia. En consecuencia, las conclusiones del sínodo extraordinario, el que viene ahora, no van a ser conclusiones donde se van a resolver todos los problemas, entre ellos el más candente, digamos, que no es ni el único ni el más importante, que es el tema de si los divorciados vueltos a casar reciben comunión, ¿no? Entonces, ese no es el tema más importante. El
Sin embargo, es el tema que más ha salido a la prensa porque la prensa secular es el tema que más le interesa. Pero hay otros temas que son mucho más graves, como por ejemplo la preparación para el matrimonio, que es catastrófica hoy en día en el 99% de los lugares donde yo la veo, ¿no? 98 ya, para darle 2% a la buena preparación matrimonial en algunas parroquias, pero es un desastre en general, ¿no? Y esa es la razón por la cual nos encontramos con problemas tipo los divorciados vueltos a casa, pues no recibieron buena catequesis, pues, ¿no? Con el caso de las nulidades, no se prepararon bien los matrimonios. Por eso hay matrimonios nulos y tantos matrimonios nulos, porque no se prepararon bien, no se le dijeron bien las cosas, no hubo suficiente discernimiento, no hubo una buena catequesis prematrimonial. Por supuesto, está la Jornada Mundial de la Familia que se va a realizar en Filadelfia en septiembre, donde se espera la participación del Papa y donde va a haber un gran encuentro que va también a dejar grandes principios y grandes indicativos para la familia. Y luego finalmente se va a producir el sínodo ordinario en octubre de 2015, donde sí saldrán conclusiones que el Papa asumirá y verá cómo aplica pastoralmente, verá también cómo se convierten en doctrina a través de una exhortación postsinodal, si así la quiere escribir. Lo importante es comprender que este sínodo es un momento fuerte para la Iglesia, que el tema de la familia es un tema central para la supervivencia de la Iglesia, que la familia es la iglesia doméstica, y en consecuencia cuando defendemos a la familia, estamos defendiendo a la subsistencia, durabilidad y lozanía, la salud espiritual de la Iglesia. Y por eso es un tema al que el Papa le ha dado tanta importancia. Y hay muchos temas que cubrir, mucho pan que rebanar, ¿no? La prensa ha venido presentando, en buena parte por culpa del cardenal Casper, hay que decirlo, el cardenal Walter Casper, como decía, una gran católica provida, que fue su parroquiana, digamos, en Roma, cuando estaba en Roma, cuando el cardenal Casper estaba en Roma, cuando era el presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, para el diálogo interreligioso. El cardenal era una persona de una gran afabilidad pastoral, de una gran bondad y de una gran proximidad pastoral. Y lo elogia por esto, pero también discrepa profundamente con lo que él dice: no, cambiemos la práctica, no la doctrina, cuando en realidad lo que está proponiendo es que la doctrina no cuente para nada, ¿no? En consecuencia, en realidad está proponiendo que la doctrina se ignore, que se haga una pausa a la doctrina, que se le haga un paréntesis a la doctrina, que enseña que los divorciados en nueva unión no pueden recibir la comunión establecida por Jesucristo. Entonces, la práctica actual es que a estas personas se les invita a no recibir la comunión, se les señala que no pueden recibir la comunión. Es erróneo decir se les impide recibir la comunión o se les niega la comunión, no se las niega. Si una persona divorciada vuelta a casar o en una nueva unión se pone en la fila de comunión en una parroquia donde no lo conocen, ¿quién le impide que reciba la comunión? Nadie se la niega, no hay cómo negársela. Pero se les señala que no pueden recibir la comunión porque no están en estado de gracia para recibir la comunión. Y que al recibir la comunión, como dice San Pablo, comen su propia condenación. Así de sencillo. Entonces, lamentablemente el cardenal Casper ha exagerado este tema, ha hecho una ronda periodística muy agresiva y en consecuencia es importante comprender que su impacto ha querido ser internacional, ha hecho una campaña internacional de medios, mediática, justo antes del sínodo, para tratar de quedarse con la última palabra y condicionar de alguna manera no solamente la naturaleza del debate sobre este tema, sino los mismos puntos importantes del debate. Él ha querido centrar todo en este tema. Y en consecuencia, es importante comprender que esos no van a ser los temas principales, pero van a ustedes recibir, hermanos católicos, van a recibir un constante bombardeo de parte de la prensa en el sentido de que ese sería el tema único que se estaría discutiendo.
la total concentración en este tema, total concentración en este asunto. No va a servir, no va a ser valiosa, pero va a ser confusa de parte de los medios de comunicación. Así que no me vayan a preguntar en Facebook o en Twitter, Alejandro, ¿es cierto lo que están diciendo? No, lean Así Prensa, sigan EWTN y sigan en las fuentes que van a darle buena información sobre este sínodo que se viene. Que tengas un buen día.